Buenas noches, mi nombre es Sandra Molina, tengo 32 años y soy estudiante de la UNAD de octavo semestre de licenciatura en matemáticas. Con respecto a la encuesta, a la pregunta que refiere eh, que en mis palabras, ¿cuál es el sentido final de la educación? El sentido es forjar un nuevo futuro, forjar un nuevo y mejor futuro. El sentido es transmitir no solamente conocimientos, sino hacer y formar a las personas. Hay muchos aspectos y ambientes que se manejan en la educación. Entonces, para mí, el sentido de educar es formar a la persona, es formar a cada ser, porque pues como somos tantos en este mundo, la cuestión empieza como personalmente, irnos formando nosotros mismos y asimismo ir formando a las nuevas generaciones. Ese es el futuro que yo le veo a la educación. Para la segunda pregunta, ¿qué es para usted el contexto educativo? El contexto educativo es todo lo que rodea el ámbito de la educación. No solamente se trata de que un alumno se centre en ir a un salón de clases a adquirir sus conocimientos. En el contexto educativo refiere a las personas que nos rodean durante el proceso y el desarrollo educativo, a los lugares donde nos encontramos, a la cultura, a los contextos políticos y económicos que también inciden en el ambiente del estudiante y del profesorado o del colegio donde se desarrolla la acción. Para mí esos son los ambientes del contexto educativo. Luego, contestando si el contexto educativo es determinante para la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, para mí sí lo es. Porque como lo menciona Erner, la cosa no es solamente referirnos a aprender, la cosa no solamente tener una educación antigua, con métodos antiguos que se dirijan a transmitir esos conocimientos. No, la cuestión es que hoy en día tenemos que tener en cuenta todos los factores que se nos están dando en la sociedad. Como sabemos, todo esto ha progresado y ha cambiado día a día. Entonces tenemos que tener en cuenta el ambiente en el que el estudiante está, en que desarrollamos su proceso de enseñanza como docentes, la calidad de las personas, las actitudes, las actividades que se desarrollan dentro del proceso educativo, eh, y hacer parte muy importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que es la inclusión, manejo de la inclusión, porque la inclusión maneja también todos estos aspectos y nos hacen ver lo que el estudiante necesita para desarrollar sus aptitudes, para que su enseñanza y aprendizaje sea óptimo y también tener una buena pertinencia de lo que estamos trabajando, porque seremos pertinentes en la dosificación de manejo del conocimiento, en la dosificación del trato para el alumno, en la dosificación de crear un ambiente de motivación para los alumnos, para las familias, digamos, para lo que son veredas, zona rural, personas con dificultades para entrar al sistema educativo, etcétera. Bueno, dice, para usted, ¿qué elementos conforman el contexto educativo? El contexto educativo lo forma el docente, el educando, la parte, toda la comunidad educativa, administrativos, personas que trabajan en las instituciones, si es un ambiente formal o informal, eh, todo eso también depende. Mm, la localización, la cultura que se maneje en ese espacio donde está desarrollándose el proceso de enseñanza-aprendizaje, el ente político, económico, todo eso son factores que como estudiantes lo hemos vivido y como docentes tenemos que estar atentos
a todas estas características para que el desarrollo sea más pleno, para formar seres más integrales, porque no solamente son cosas que tenemos para moldear y formar, también son personas que viven, que sienten. Entonces todo esto, los de parámetros, nos ayudan a medir en escala la forma en que vamos a enseñar. Dice, para usted el contexto juega algún papel en el proceso educativo. Claro que sí. El contexto es muy importante porque así aprendemos a conocer, y a la hora de planear nuestras clases sabemos a qué nos atenemos, a qué podemos encontrar en el desarrollo de la clase, cómo vendrán predispuestos los alumnos, eh, qué material vamos a necesitar, con qué contamos, porque también depende de la ubicación, pues puede que no tengamos muchos elementos para desarrollar las clases. Entonces seguimos con la siguiente. ¿Qué importancia le atribuye a usted el contexto? Para mí es importante. Como ya lo mencionaba anteriormente, creo que el contexto maneja todo lo que van a ser las herramientas que debemos preparar, tanto cognitivas como palpables, para el desarrollo de la educación, para el desarrollo del aprendizaje, para el desarrollo de la enseñanza. Y por último, ¿qué determina que un contexto sea educativo o no? Que un contexto sea educativo refiere a que hace parte o entra a jugar un papel en lo que se llama el proceso de formación y educación. Tenemos que saber también que es importante localizar, enfocarnos en el ámbito, en los ambientes escolares que maneja el grupo que estamos trabajando. Cada quien somos muy diferentes y necesitamos, como docentes, centrarnos en esa parte. No todos somos iguales, no todos los alumnos tienen las mismas capacidades de entendimiento, de aprendizaje, las mismas condiciones sociales, culturales. Entonces, como docentes, en esa parte es donde vamos a manejar nuestro contexto educativo. Debemos coger todos estos elementos, agruparlos para así hacer nuestro peldaño para una mejor educación y que logremos formar esas personas idóneas, ideales, que apliquen los 3 pilares del conocimiento, que es el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Todo eso lo aplicamos en pro de mejorar los sistemas educativos. Gracias.